Bien, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, su participación en esta tertulia de esta tarde-noche. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy disertando algunas ideas sobre lo que son los derechos humanos y la inteligencia artificial, un tema que nos compromete más a pues, saber sobre el futuro, inclusive las nuevas tecnologías, si vamos avanzando, si vamos retrocediendo, cuáles son los grandes retos que hay en materia de inteligencia artificial. Y pues les agradezco a todos y a todas el favor de su asistencia. Tenemos el gusto, el honor de contar como moderadora en esta sesión con la doctora Belda Gámez Bustamante. Quisiera leer algunos antecedentes introductorios de nuestra invitada especial de esta tarde-noche. La doctora Gámez Bustamante es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Durango, con una investigación en victimología cibernética. Asimismo, también candidata a doctora en Filosofía por la Universidad de Anáhuac, maestra en terapias psicosociales. También es psicóloga social y abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña, bueno, y también quiero presumir, recientemente doctora honoris causa en Derechos Humanos de este instituto, cosa que nos da mucho gusto. Asimismo, la doctora Gámez Bustamante es directora de entrada de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el campus Santa Fe. Y bueno, dentro de las diferentes actividades que desempeña como investigadora de Derecho Digital y Victimología Cibernética, entre otras actividades más. Veo que han llevado a cabo, porque, bueno, sigo la trayectoria académica de la doctora Gámez, y el TEC de Monterrey tiene cosas bien interesantes en este rubro. Y bueno, pues no quiero perder más tiempo, le cedo el uso de la voz a nuestra invitada. Belda, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Te cedemos el uso de la voz. Ojalá, digo, la idea es, como habíamos platicado en la tertulia, socializar, pero sabemos que tú eres la experta, si puedes también darnos una ubicación de los puntos centrales para debatir, te lo agradeceríamos mucho. Así es que bienvenida y te cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Con Belda está bien. Lo demás, pues yo creo que cada quien hemos decidido hasta dónde ir haciendo. Cuando hablamos de inteligencia artificial y derecho, parecería que nos estamos o diferenciando en dos mundos completamente diferentes, ¿no? En lo tecnológico, en el avance día a día, y en lo jurídico, que además somos una de las disciplinas más viejas que existe de tradición, arraigados de repente a nuestros conceptos, y la tecnología viene a romper mucho eso, ¿no? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que la tecnología viene a ser un derecho disruptivo. Nos viene a decir, no podemos ir tan lento como lo estamos haciendo. De repente, cuando nos encontramos con un delito de corte cibernético, se tarda mucho en legislar, ¿no? Lo vamos a ver, por ejemplo, con el grooming. Esta práctica horrible de ir llevando a jóvenes, adolescentes, a relaciones casi sexoafectivas, pero que no terminan de tener coito porque no se da hasta que tienen 18 años, pero es una forma de ir también llevando a la persona a un dejo de no conciencia. A esto le llamamos, por ejemplo, una ideación proteica del yo. ¿Qué es esto? Nuestra psique, como nosotros estamos constituidos, los que tenemos o venimos del siglo pasado y traemos ya nuestras décadas encima, pues crecimos teniendo tres entidades yoicas, pero ahorita los jóvenes tienen una cuarta. La forma de la autopercepción a través de las redes sociales o de la identidad digital. ¿Y por qué va a ser muy importante la inteligencia artificial aquí o al respecto? Primero entender, la inteligencia artificial no es tan inteligente como nosotros de repente le damos, ¿no? Le damos un valor más fuerte, pero bajando el switch nos deshacemos de ella. La inteligencia artificial parte del ser humano, es del hombre para el hombre, por lo tanto, conociendo al hombre, también puedo conocer las interfaces que están haciendo. Lo que hace un algoritmo predictivo es lo mismo que en muchas ocasiones hacemos cuando perfilamos.
dónde, cómo, cuándo y por qué. Lo que pasa es que de repente lo hace más rápido y con un montón de errores, pero más rápido que nosotros. Las interconexiones que se dan dentro de la inteligencia artificial hacen una emulación de lo que pasa en nuestro cerebro con las dendritas y la forma de hacer displasia. Por lo tanto, conocemos el proceso, conocemos qué se está haciendo y el hombre tiene y está al centro. Y aquí nos podemos ir hasta con el principio pro homines, que sí termina siendo la validación de la inteligencia artificial. Si no hay un hombre receptor y un hombre que haga, no existe como tal, no se da un proceso de inteligencia de la máquina a la máquina, ¿no? No vamos a tener como estos futuros distópicos de es que ahora nos van a colonizar o nos van a quitar los trabajos, no, van a modificar la forma en que trabajamos. ¿Alguno de ustedes ya ha interactuado, por ejemplo, con Sor Juana, la inteligencia artificial de la ministra Ríos Farjad? Que, ¿no? Ok, si pueden y tienen un tiempo, échenle, métanse Sor Juana, baja inteligencia. ¿Qué es lo que está haciendo? Podemos estar interactuando con el constructo que está de la sentencia. Es como hablar con la sentencia. La verdad es que es impresionante, es buenísimo porque nos permite hacer silogismos jurídicos mucho más rápido. Pero para eso lo importante es aprender a preguntar. Lo más difícil de manejar la inteligencia artificial son los prompts, que es cómo estoy construyendo mi pregunta. Y siempre tener en cuenta que la inteligencia artificial es muy soberbia, nunca se calla, nunca me va a decir no sé. Y por lo tanto, de repente avienta fuentes que no existen, de repente avienta fuentes que no son, o me da conceptos que no. ¿Por qué? Porque alguien lo está alimentando y nosotros mismos lo estamos alimentando. Entonces, si ustedes pueden, por ejemplo, hacerle preguntas a Sor Juana de las sentencias que tiene el ministro, ustedes mismos también están dando una interpretación a esta sentencia y le podemos estar dando diferentes formas. Entonces, como es tertulia y yo me podría seguir, hable y hable y hable, ¿con qué me gustaría arrancar? Primero, la inteligencia artificial no es tan inteligente como de repente podemos creer. El principio pro homine tiene que estar siempre. Es del hombre y para el hombre. Para lo bueno y lo malo, ¿no? De repente sacan estas aplicaciones para desnudar gente. Y dice, bueno, fue un hombre el que lo hizo y hay una intención. Se tiene que regular con la intención previa y la intención post. Porque puede haber una base de datos muy buena que le estemos utilizando para algo indebido. No sé si vieron que en México, en otros países, había unos como focos afuera de unos lugares donde la gente ponía su cara y les daban ahí, les regalaban algo. Pues estaba robando todos los datos de las personas. Entonces hay que aprender a utilizarla también. Y nosotros estamos encargados de entenderla para regularla. Cosa bien complicada, ¿no? Que están haciendo o que tenemos que estar haciendo. Entonces, como es tertulia, me gustaría escucharlos más a ustedes y de ahí voy a hacer algunas intervenciones. Y si tienen alguna duda concreta, adelante. También mucho a lo que yo me dedico es a los procesos de ciberseguridad. Entonces, si ustedes tienen alguna duda al respecto, adelante. No sé quién quiere ser el primero, participar, decirnos qué opinan, lo que pasó la semana pasada con la sesión anterior. Y de ahí nos vamos con diferentes conceptos para irlos afinando entre todos. Adelante, Billy, después Claudia, me parece. Emilio, ¿tienes el micrófono apagado? Está enfrente de ti, arriba a la derecha. No te escuchamos. Sí, está el micrófono silenciado. Hay un dibujito arriba. Está ahí, nada más hay que picarle para que se le dé acceso. Donde está el dibujito, dice micrófono, hay que picarle.
Emilio, a la derecha de la cámara. ¿Ves la cámara? Hasta arriba a tu derecha debe de haber una foto tuya o un circulito abajito. Ahí está el micrófono, es un dibujo de un micrófono. Si les parece, vamos con Claudia y regresamos con Emilio. Emilio, si quieres, mientras vamos revisando tu audio, ¿no? Si les parece, le cedemos el uso de la voz a Claudia. Y Emilio, seguimos intentándole por acá para que le quites el silencio, por favor, de tu micrófono. Ay, ya llegó Mira, el sueño. atrás tienes un niño. Él te va a ayudar. Sí, con eso ya estuvo. Gracias. Ya creo que ya estoy listo. Ya me ayudó mi nieto. Bueno. Sí, súper, te escuchamos, Emilio. Pero ya iba a participar otra compañera, ¿no? ¿No importa? Sí, si quieres, adelante. Y ahorita para mí es muy importante desde la sesión anterior hablar de la inteligencia artificial y como ustedes acaban de corroborar, pues esta es una de mis limitaciones porque soy de otra generación. Capaz que si no me ayuda mi nieto, ni sé dónde está el micrófono, pero ya gracias, aquí estoy. Desde la sesión anterior me quedaron varias inquietudes. Obviamente yo he tenido también que estudiar a Herbert Marcuse en su obra que se llama El hombre unidimensional y me llama mucho la atención precisamente su primer capítulo sobre la sociedad unidimensional y sobre las nuevas formas de control de las personas, o sea, entre lo individual y lo social. Entonces, estoy preocupado porque obviamente la ciencia, la tecnología está evolucionando, está avanzando y pues como que tenemos que avanzar con ella, si no quedamos rezagados. Entonces, por aquí hay una beta interesante para mí de aclaraciones, de dudas, que no sea que a través de la inteligencia artificial vayamos a caer en un proceso de enajenación, de control, de dominio por los países que controlan precisamente estas tecnologías. Esta es una beta de mi inquietud. La otra es de que hace tiempo, cuando yo hice los estudios de maestría en ciencias de la educación, estudiamos desde el behaviorismo o desde el conductismo, pues a Skinner. Y Skinner tiene una de sus obras, es sobre las máquinas de enseñar. Entonces, una de las cosas que dice Skinner es que llegará el momento en que las máquinas sustituirán al hombre. Y eso pues se me hace a mí un exceso, pues si precisamente el hombre las creó y cómo ya las máquinas nos van a enseñar y ya no vamos a necesitar maestros o ya no vamos a tener la necesidad de la comunicación humana. O, ¿cómo está toda esa perspectiva? Que es lo que a mí me tiene muy inquieto. Bueno, te doy mi punto de vista de lo que he estado trabajando y demás. Sí. Cuando hablamos de la parte de enajenación, es un proceso que ya existe, ha existido desde los 70, 80, y aquí lo importante es estar consciente de ello. Y en su momento yo creo que van a tocar neuroderechos, mi capacidad de elegir real cuando tengo una hipersaturación de simbolismos. Yo más o menos con 15, 20 likes que da una persona, podemos empezar a hacer encuadres de si es hombre, si es mujer, si es heterosexual, cuántos años tiene, más o menos dónde vive y cuánto gana. ¿Por qué? Porque se van haciendo patrones de conducta. Cuando hacemos un patrón de conducta cibernético, solemos ver lo mismo. Solemos tener e irnos a nuestros puntos más seguros, sobre todo las personas que tienen más de 30 años. No me dejarán mentir, pero las películas que más nos gustan son las que ya vimos. ¿Por qué? Porque hay una sensación de seguridad, pero se pasa lo mismo que con los niños. Es el mismo proceso bioquímico que está llevando el cerebro. Necesito regresarme a un estado de confort y de control.
pero eso ya existe, ya ha existido y seguirá existiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Conciencia. Conciencia de qué estoy viendo, conciencia de lo que estoy haciendo y cuánto tiempo estoy pasando en pantalla. Quien utiliza, por ejemplo, TikTok, TikTok está diseñado precisamente para eso. Incluso el mismo movimiento de los dedos es mucho más amigable que el que tengo que hacer en Facebook. Por lo tanto, mi proceso de pensamiento va a ser mucho más rápido y me voy a involucrar más allá adentro. Entonces, hay gente que puede estar hasta 6, 7 horas en TikTok y no, y se va, ¿no? E incluso es bien interesante con lo que comentaba, sobre todo de Skinner. Vemos lo mismo. Vas a ver el mismo reel 7, 8 veces, diferentes personas haciendo lo mismo. Ya sabes qué va a pasar, ya sabes cómo se va a mover, y sin embargo, por este estado de confort emocional, regresamos y lo vamos a volver a ver, aunque sea con diferentes personas. Pero es muy importante esta parte de la observación del comportamiento dentro del mundo digital. Yo tengo ahí una pelea casada con la gente que dice que son dos mundos. No, es un solo mundo. Simplemente convergemos en lugares diferentes. Yo soy la misma persona porque me deconstruyo, no me construyo constantemente. Hay una gran diferencia entre deconstruirme para ser un avatar e inventarme. Los procesos de invención son peligrosos. Los procesos de reconstrucción son sanos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con tiradores que están muy involucrados en redes sociales y que tienen esta idea de mañana es diferente y no pasa nada? Hay procesos muy constantes de inventarse. En lugar de decir, sí, mira, yo mido 1,50, pongo un avatar chiquito, no, 1,90, soy grande, y se están inventando. Eso es un proceso muy, muy complicado y peligroso para la sociedad, porque tienden a creer que no son ellos los que están haciendo las cosas, sino que es un alter ego. Los alter egos son otra cosa, pero en el mundo digital, un alter ego y mi yo tienen que estar imbricados. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la segunda cosa que comentabas, Emilio, de que nos van a sustituir? No nos van a sustituir en la interacción humana, nos van a sustituir, y eso no lo voy a hacer sin intuición, en procesos, por ejemplo, de búsqueda de información más rápida. Yo tengo grupos, he trabajado en cosas de educación digital de hace como 10 años, o sea, llevo dando clases en línea hace 10 años, y la pregunta, el entendimiento face to face siempre va a ser más importante que incluso 2, 3 avatars. Yo doy una clase con 2 boots que son cyber boots o cyber avatars, y sin embargo, quien tiene los procesos de visualización por lo general soy yo, no los avatars. La interacción es muy rica. La tecnología, aunque suene contradictorio, nos hace más humanos. ¿Por qué? Porque es precisamente este contacto del hombre con hombre el que no se pierde. La máquina hoy en día todavía no lee inflexiones de voz. Puede decir, es que la persona tiene una duda, pero cuando yo doy clase, cuando todos los que estamos frente al aula sabemos y empezamos a leer un grupo, incluso sabes por dónde va la duda. Entonces, nos va a obligar a ser menos teóricos y a ser más humanos. Y eso, por ejemplo, para los que estudiamos derecho es bien complicado porque aprendimos de memoria. Yo todavía recuerdo haber vaciado en exámenes completos libros, ¿no? Y códigos, hasta con punto y coma, lo cual ya es completamente obsoleto. Necesito la interpretación y la interpretación sigue siendo muy humana. ¿Qué sí es importante tomar en cuenta? ¿Que se va a modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Claro que sí. Tan es así que incluso nuestras pirámides poblacionales están cambiando. México pasó de hace 10 años a tener un promedio de 7 hijos a tener ahorita un 2,5. Entonces tenemos que educar mejor a este 2,5. Ya no va a ser una educación tan para todos como en algún momento se dio, pero va a ser mucho más personalizada. ¿Qué necesito aprender? ¿Y hacia dónde? Es pensar en el abogado de 10 años para el futuro, no lo que necesito ahorita.
sino es ir pensando siempre en el profesionista, en los skills. Por eso las microcredenciales son tan importantes hoy en día y hay muchas digitales. Nuestros títulos, o al menos el mío, tiene casi nombre y apellido, el de Derecho, ¿no? Licenciada en Derecho y Ciencias Penales de la UNAM. Actualmente necesito menos especialización, pero más competente. Que la gente pueda deconstruir su pensamiento mucho más rápido, ser menos especialistas. Y es complicado los que nacimos y crecimos en una hiperespecialización, ¿no? Necesito que aprendas a pensar, no a replicar. Muchas gracias, Emilio. Claudia, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy. Híjole, muy interesante, doctora, lo que dices de todo lo que dijiste. Muy. Bueno, a mí me gustaría decir que no son dos mundos aparte, sino que todo tiene que ver con todo, como siempre, ¿no? Entonces, no es el derecho solito, sino es el derecho con psicoanálisis, con psicología, con historia, con geografía, etcétera, ¿no? Bueno, pero lo que sí, bueno, pues vamos a seguir haciendo lo mismo en el mundo, es decir, Emilio le preocupa el control de la gente, pues vamos a seguir siendo controlados por los gringos, por los rusos o por los que sean, ¿no? Pero vamos a seguir siendo controlados. Lo interesante es que, bueno, no estamos dentro de los que controlamos a la población, ¿no? Entonces, en nuestro nivel podemos aprovechar la inteligencia artificial de otra manera. Fíjate que en la plática pasada se me ocurrió pensar y dije, híjole, ahora sí ya aluciné como la inteligencia artificial. Y entonces pensaba, bueno, la inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar enfermedades. Y yo sigo traumada con la muerte de mi hermano por cáncer. Y que además fue víctima de la mancuerna diabólica que hay entre seguros, hospitales y médicos, ¿no? Entonces, mi hermano tenía un seguro de gastos médicos y entonces, pues los médicos empezaron, pues a ver, tiene dinero y entonces a sacar dinero y otra vez al hospital. Y bueno, a mutilarlo porque lo mutilaron. Y entonces se me ocurría que por qué, ya ves que hay aparatitos que te pueden detectar cáncer, ¿no? Bueno, pues entonces esos aparatitos que tuvieran una predicción y entonces poder determinar hasta cuándo quieres vivir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que la inteligencia artificial, mientras no alucine, que te diga, oye, pues fíjate que sí, puedes vivir 5 años sin que te mutilen, sin utilizar tus seguro de gastos médicos, sin hacer rico al médico ni a los hospitales, y puedes tener una calidad de vida mejor los próximos 5 años, y si quieres ya después, pues te damos algo para que te mueras, ¿no? ¿No te parece sensacional? Digo, o estoy alucinando. No estás alucinando y ahí se utiliza inteligencia artificial predictiva médica. Ahí hay dos cosas, por ejemplo, muy interesantes que se pueden y que ya se están utilizando. Primero, por ejemplo, un expediente clínico digital donde tú puedas mandarlo a 3, 4 hospitales alrededor del mundo a buscar un diagnóstico diferente. Y eso ya se está utilizando, donde yo como paciente tenga todo lo que se me ha hecho, quién lo ha hecho, con número de cédulas y demás, y pueda, porque es mi información privada, pueda mandarlo sin necesidad de estar mandando que las radiografías, que nada, eso ya está ahí. De hecho, ahorita, por ejemplo, la Cruz Roja está trabajando en unos parches de seguridad de información. Igual que como se tiene en estado de guerra, que llevas tu parche, llevas tu símbolo,
información no atacable. Digo, ya eso dependerá de cada país y respetará, porque hemos visto lo que hacen también con los parches de la Cruz Roja y demás. Pero a nivel de conciencia de ciberseguridad, ya se está trabajando en eso. De hecho, acabo yo de regresar de León, de un bus de ciberseguridad internacional, donde uno lo que está trabajando son este tipo de parches. ¿Cómo cuidar tu información para que puedas tener acceso y moverla? Que puede ser uno de esos. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, con inteligencia artificial médica? Se hace una carga de datos que te hace una posible predicción. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estás? ¿Qué comes? ¿Y qué haces? Se cruzan con expedientes clínicos de personas parecidas y te van a dar un estimado. ¿Sabes qué? Más o menos tantos años en buena calidad o mala calidad. Y ahí interviene la voluntad anticipada. ¿Sabes qué? Mi voluntad anticipada va a caer aquí. Ya cuando tú me digas que necesito quimios y radios, ahí meto mi voluntad anticipada y la estoy dejando yo en pleno uso de facultades mentales cuando estoy bien. ¿Qué es lo que pasa de repente? Que la gente confunde voluntad anticipada con eutanasia y no es lo mismo, son dos cosas completamente diferentes. Y en México tenemos incluso ya el derecho de los cuidados paliativos. Dame una buena muerte. No, o sea, no quiero que me termines, no quiero morir en el hospital, ¿no? O sea, con los cuidados paliativos, la voluntad anticipada, este es mi punto, este es mi límite. Entonces, sí existe, sí se está trabajando, tiene muchos errores todavía. Algo muy importante es que la inteligencia artificial trae muchos sesgos todavía. ¿Por qué? Porque responde a los sesgos de las personas que lo estamos programando. Y desgraciadamente, en este mundo de la digitalización y seguridad y demás, solo existimos 20% de mujeres versus 80% hombres. Por lo tanto, los sesgos siguen siendo heteropatriarcales, aunque no quieran. Es por la cantidad de hombres que están ahí con la cantidad de mujeres. Y en el último estudio que sacó la OEA, de lo que estamos trabajando, ni siquiera se habla de otra divergencia, solamente es hombres y mujeres. Entonces, imagínense la cantidad de sesgos que estamos generando todavía por cómo subimos información. Ahorita estamos trabajando en una posible aplicación que busque y detecte sesgos. Entonces, pues estamos intentando cargarlo de manera parejita, haciendo lo que mejor podemos con lo que tenemos, ¿no? Pero sí es importante ver que sí se puede dar, pero la inteligencia artificial es una construcción humana, va a tener errores. Y cuando hablamos, por ejemplo, de determinar la vida de alguien, a la gente no, los errores todavía son inaceptables, ¿no? No podemos darnos el lujo de equivocarnos. Es más, creo que en nuestras áreas de especialidad no podemos darnos el lujo de equivocarnos porque es una persona, es una familia, es todo lo que está alrededor, pero se está trabajando en ello y lo más importante es trabajar en el respeto de la voluntad de las personas e informar. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que hay mucha gente que se mete al mundo de inteligencia artificial y demás desinformada. Van al SAT, entregan todos sus huellas digitales y talécticos y no saben qué están haciendo con esa información. Es más, tiene una computadora al final que te dice, aquí termina tu firma electrónica, cosa que deberías hacer en tu computadora personal. No hay, porque le estás dejando toda tu huella ahí, le estás dejando todos tus datos ahí. Entonces, hace falta mucho también información sobre higiene cibernética. Adelante, Mariana. Espérame, pero Ay, perdón. perdón, ¿qué haces contra el SAT? Si tú necesitas, por ejemplo, en mi caso, necesito la firma electrónica para que Conagua haga un trámite con mis usuarios. Lo que Es la única manera. se hace es un amparo y llevar tu computadora. Que no caiga el dato ahí. O sea, lo que se tiene que evitar no es que se tramite la firma electrónica, eso tiene que estar, todos tenemos que tenerlo. Pero el último candado, que es cuando te baja el PDF con la firma y demás, no descargarlo dentro de las computadoras del SAT. Te lo llevas y terminas tu trámite en casa. Y por favor, no descargarlo en su papelería de confianza, que hay mucha gente que va a las papelerías y les da todos sus datos y afuera de las oficinas de gobierno hay un montón de letreros que dicen, aquí te tramito esto, le estás dejando tus datos personales. ¿Y te lo permite el SAT? Sí, sí te lo permite el SAT. De hecho, la última parte no debería de ser ahí.
Debería Ah, de ser en casa. Yo así lo hice y dije, no, ya me muevo, muchas gracias por participar, ya sé lo que sigue, ahí nos vemos. o sea, después de la foto, tú no Después, les entregas la la medicina. última carga del último PDF donde vienen tus datos personales, esa no debe descargarse. Tienes que descargarlo en tu casa, en tu Oh, computadora. ándale, pues, gracias. Nada. Adelante, Mariana. Hola, un gusto saludarlos. Bueno, mi pregunta está más o menos ligada a lo que ahorita anteriormente comentó Claudita. ¿Qué pasa aquí? Y que fue algo que pregunté en la semana pasada. ¿Qué pasa aquí cuando los usuarios aparentemente se ven obligados u orillados a hacer uso de esta nueva tecnología? ¿Dónde quedan mis derechos, verdad? O sea, porque prácticamente ya ahorita no puedes hacer nada sin estar ya dentro de la tecnología. Vamos a hablar simplemente un depósito bancario, las cuentas, o sea, todo ya es electrónico. ¿Y dónde queda mi derecho a decidir? Ese sería mi primer planteamiento para saber, pues tú qué opinas en este sentido. Y la otra es, comentabas algo muy interesante, ¿no? Que es en cuanto al género, en cuanto a que la mayoría de los desarrolladores, pues en este caso son hombres. Y pues bueno, efectivamente, si el sistema lo está nutriendo una persona que ha crecido y se ha formado con una visión de determinada manera, pues también esta información o esta tecnología va a replicar ese sesgo. O sea, ¿qué medidas o qué se está haciendo justamente para equilibrar ese sesgo entre hombres y mujeres en la inteligencia artificial? Sí, primero, la primera parte, hay demasiada violencia del Estado para con las personas, al obligarlos constantemente a hacer una firma electrónica, porque no están tomando en cuenta las brechas generacionales. No todo tiene que ser digital todavía, no todo tiene que ser el papel, tiene que haber algo que nos permita ir de un lugar a otro de una manera mucho más óptima. No hay nada peor, para mi gusto, que por ejemplo ver adultos mayores primero de cada mes formados afuera de los cajeros, sacando todo su depósito y siendo vulnerados, vulnerables, porque en la esquina el ratero sabe que todos ellos llevan dinero, porque no hemos llegado a un lugar donde ellos se sientan seguros. Y hay que entender, por ejemplo, que hay personas que fueron víctimas de las grandes devaluaciones del 40, del 60, del 80 y no confían en los bancos. Y eso no es su culpa, es culpa de un sistema que sí les falló. Entonces, si le preguntamos a una persona que de repente tenía una casa en UDIs y cuando se vino todo hasta el cambio de los ceros, pues no te va a dejar el dinero en el banco, eso es un hecho, lo va a traer abajo del colchón. Entonces, necesitamos ser menos violentos como sistema a la hora de digitalizar. ¿Tenemos que migrar a digitalización? Sí, sí lo tenemos que hacer porque es más fácil, es más limpio, es más ecológico, estaba sano, pero hacerlo bien. Actualmente existe una cantidad de errores impresionantes, por ejemplo, en actas de nacimiento mal digitalizadas, porque los capturistas lo hicieron mal. ¿Cuándo existen escáneres para hacerlo? Yo no sé a quién se le ocurrió ahí vamos a hacerlo a mano, cuando con un escáner tomas la foto y así la subes. Es más, el que alguien lo haga a mano es vulnerar mi dato personal. Un escáner no tiene por qué hacerlo. O sea, lo pone, lo pasa. Es, por ejemplo, como las urnas electrónicas. Ya se empezaron a correr las urnas electrónicas para votaciones. En México ya lo hicimos. Tuvimos dos. Nosotros estuvimos corriendo una del TEC de Monterrey. Pero no todo el mundo le gusta. Entonces también tienes que darle la opción a papel. Y es válido y es sano. La transición tiene que ser mucho más noble. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se están tramitando también amparos al respecto para no obligar a la digitalización. Si yo no quiero dejar una huella cibernética, también es mi derecho el no dejar una huella cibernética. La persona tendrá sus razones. Si viene víctima, por ejemplo, de violencia familiar, pues claro que no quieres que haya una huella donde diga dónde estás, qué estudias, cómo lo haces. Es, por ejemplo, con las fotos. Si yo saco una fotografía, pues tiene que haber cierta autorización de los otros para hacerlas. Por ejemplo, aquí doy por hecho que ustedes firmaron algo para que el doctor de repente suba fotos a redes. Es normal, todas las instituciones lo hacen, pero estás consciente, espero.
y hay un reglamento que lo va a permitir. Pero si estás en la calle, tomo una foto y la subo, estoy vulnerando tu derecho a la individuación. Por eso, los sectores de hipervigilancia van contra derechos humanos. No tiene por qué haber una cámara que vaya vigilando cada uno de mis pasos y mi libertad de tránsito, porque el problema no es la cámara, el problema es el operador del G5, que quién sabe qué vaya a hacer con esa información. Si tú me dices que no hay un operador viéndolo y que todo se va a correr, por ejemplo, con algún algoritmo de inteligencia, es mucho más seguro que la gente que está revisando las cámaras en el metro, en los circuitos cerrados. Si ustedes vieran la cantidad de zooms que hacen a donde no tienen que hacer zoom, es impresionante el mal uso de los operadores que están haciendo, por ejemplo, de todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que ir poco a poco y tenemos que ser más pacientes con la gente y permitirle sus procesos análogos. Es en lo que confía. Y es temporal. O sea, va a ser, Costa Rica ahorita tiene un proceso muy fuerte y muy agresivo al respecto, ¿no? Les dejaron de pagar las pensiones a las personas si no se digitalizaban. Entregar iris, entregar huellas, es muy complicado. Ahorita la banca en México está enfrentando algunos demandas y amparos al respecto porque te dicen que cada 5 años tienes que ir a refrendar si eres tú, pues sigo siendo yo, ¿no? Como pedirme un acta de nacimiento actualizada, son los mismos datos, no, o sea, no tendría una razón de ser. Entonces, sobre la parte de los sesgos de género, lo que estamos haciendo es alimentar también desde las consumidoras la información. Te vuelvo a alimentar, te subo otro PDF, te subo otra cosa, y ahorita se está trabajando mucho en impulsar a más niñas, sobre todo a carreras STEM, que vayan a la ingeniería o que se dediquen a procesos de ciberseguridad desde el derecho, pero que dejemos de pensar que la digitalización o las computadoras son de hombres. Es muy arraigado decir, es que porque eres hombre tú lo sabes. Es exactamente lo mismo que creer que yo sé poner una lavadora porque soy mujer. O sea, es un proceso automatizado que lo vamos aprendiendo. En cuanto a la brecha de generación, es bien fácil la explicación. Los niños, como el nieto de Emiliano, no le tienen miedo a descomponer las cosas, por lo tanto le pican. Cuando ya la pagas tú, cuando ya lo compras tú, ya empiezas a tener como esta parte de no vaya a ser que lo vaya a descomponer, mejor con cuidadito. Entonces hay que arriesgarnos más. ¿Cómo es una forma fácil de arriesgar? Lleven a un ingeniero de confianza y que les haga una partición de la máquina, que les parta a la máquina en dos, en una jueguen, experimenten y píquenle y truénenla, y la otra ya se quedan con todos sus documentos sin que se vaya a hacer. Y eso nos permite, por ejemplo, tener dos perfiles en tu misma máquina y te da mucho más seguridad. Porque luego tenemos varios usuarios en una máquina, vamos a empezar a particionarla y nos da una fidelidad en lo que estamos haciendo también. Es una forma de tener seguros nuestros documentos. ¿Sí? Entonces, es poco a poco, es un proceso de irle agarrando, y lo mismo pasa, por ejemplo, con procesos de inteligencia artificial. Si tú le preguntas algo al ChatGPT, te va a dar cierta respuesta dependiendo de la madurez de tu pregunta. Conforme vas creando diferentes prompts, vas madurando las preguntas y por lo tanto la información es mejor. Hay mejores chats que el GPT por las fuentes, claro que sí. Pero para jugar, adelante, solo no metan datos sensibles, porque ya ha habido varios casos de la empresa o del abogado que le mete los datos de todo y se va a quedar ahí. Y esa información tiene dueño. ChatGPT tiene dueño, por lo tanto yo le estoy entregando de manera voluntaria mi información. Hay que tener cuidado al respecto. ¿Vale? Adelante, Rocío. Tienes tu micro apagado. Perdón. Buenas noches, tardes. Estaba escuchando, llegué un poquito tarde porque les comento rápidamente. Hoy vengo de la banca precisamente porque, como todos saben, todos somos vulnerables en estos momentos a ser hackeados. Y eso me pasó el día de hoy. Entonces, estos señores sabían, fíjate, sabían mi cuenta, prácticamente el número, sabían cuánto tenía
cuánto tenía en el banco. Te daban toda la información, de verdad, tu RFC, tu nombre, todo, todo. Me pasé ahorita 4 horas a 5 horas en el banco, que cómo es posible, que dónde está precisamente la seguridad que tenemos. Ellos me daban miles de explicaciones, miles, porque estaba así a un punto de que me vaciaran mi cuenta, a un punto. Y me tardé allí, no te imaginas. Entonces, ¿a qué voy con ello? A la banca le das también todos tus datos, por muchos códigos que también cambies, los NIPS que cambies, tienen tu información. Y entonces, platicando con una persona que también me antecedía, también le pasó lo mismo el día de hoy. Entonces, ¿a qué voy? La seguridad del derecho de nuestra información. Y te estoy hablando de un banco que supuestamente tiene liga con un banco central, y dices tú, ¿y qué hacen, pues? Entonces, ¿qué van a hacer? Porque no es posible que esté pasando esto. Y me dicen, pues es que no hay manera. Le digo, te estoy dando folios, te estoy dando nombres, porque me puse rápido, veloz, porque estos se mueven a una, más tarde yo creo de arrancarme de aquí de tu pueblo de Comonfort a la ciudad de Celaya para rápido movilizarme, porque vuela, en segundos te vuelan la información. Entonces dices, ¿qué seguridad tengo, no? En materia de derecho de mis datos, ¿a quién debo de confiarle ya la información? Y todos podemos ser vulnerados. Entonces, realmente, desafiantemente, allí tenemos un grande problema en la banca, porque hay gente que sí sabe cómo entrar, cómo salir, y entonces dice, ¿dónde está la seguridad? Comparto contigo, licenciada, doctora, comparto de que sí necesitamos, yo creo que más, como esto es evolucionado, la ingeniería en seguridad de derecho. Eso sí lo comparte. Y te lo estoy diciendo porque vengo ahorita con toda la adrenalina que ustedes han de saber, precisamente de irme a pelear con todo el mundo, precisamente por este tema, ¿no? Entonces, lamentablemente está pasando gravemente en nuestro país. No sabes en qué institución queda, dónde está la fuga de información, porque de que hay fuga de información, la hay. No pueden saber tan a detalle miles de circunstancias muy personales de ahora sí, valga la redundancia, de tu persona. Y disculpa que hable con la rapidez, pero vengo así con la adrenalina, todo lo que da, precisamente por este tema. Desafortunadamente, hoy me tocó, ¿no? Hoy me tocó desafortunadamente a mí, pero uno tiene que correr, hacer lo que sea, pero no puede pasar a lo que voy, no puede estar pasando esto. Hay violaciones en el derecho, hay violaciones de seguridad y no pasa nada en este país, porque nada más dicen, pues sí, pero son los hackers. Sí, mi amor, pero tiene que haber más hacker de hacker. O sea, estás hablando de una banca. ¿Cómo es posible que no se haga nada al respecto? O sea, esa es la impotencia. Y por mucho que te enfrentes, y yo digo, y eso que sé hablar bien, imagínate a cuántos no de mí les ha pasado y les pasó. Entonces, no podemos estar así. Algo nos falta. Hay una laguna bastante seria en materia de seguridad bancaria. ¿Es cuánto? En materia de cyber. No te preocupes, Rocío. En materia de ciberseguridad en general hay una laguna muy fuerte. Se está trabajando ahorita en hacer una ley de ciberseguridad, pero México se ha convertido en el 4º país de ataques cibernéticos. Recibimos más o menos entre 600 y 700 al día. ¿Por qué? Porque han encontrado cómo vulnerar, porque han encontrado precisamente estas lagunas de no pasa nada y de que no hay una responsabilidad. Cuando yo entrego mis datos sensibles, es la entidad que le estoy dando mis datos el responsable de cuidarlos, el responsable de hacer buen uso. ¿Dónde está la falla más grande que hemos visto constantemente? En el factor humano.
que alguien los entrega, que alguien da los datos. Eso o en páginas shadow, en generación de páginas shadow de banco. ¿Qué son las páginas shadows? Son páginas que aparecen 2, 3 segundos después que nosotros abrimos la banca, aparece. Entonces siempre es importante estar revisando la parte de arriba que siga teniendo el candado. La shadow no tiene este candado, pero como la gente la ve y son réplicas exactamente igual a la de su banco, sigue metiendo datos. Entonces de repente también el usuario entrega datos porque no nos estamos fijando en la página que estamos utilizando. Y aquí es importante, entre más fácil sea de utilizar una aplicación bancaria, menos segura es. O sea, estamos sacrificando uso por seguridad. Entonces, entre más amigable sea para el usuario, menos segura es. Si me pide un doble candado, si me pide la cara, si me pide un ID diferente, es mucho más segura. Lo que pasa es que en una estrategia de mercadotecnia, si quiero que la gente utilice mis aplicaciones, las hago sencillas. Y es un error que estamos cometiendo y en el que estamos cayendo. Hay que poner más candados de seguridad, aunque nos cueste más trabajo. Y ahí tendría cuestión, por ejemplo, incluso del banco, de ofertar cursos a los usuarios de en media hora te enseño a utilizarlo, pero en realidad no lo hacemos. O sea, no lo hacen y el usuario lo va haciendo pues como cree que puede hacerlo, ¿no? O peor aún, llega al cajero y le entrega el teléfono. Ponla, ¿no? Y es muy invasivo el proceso, yo lo he visto, ¿no? Que incluso intentan meterla más y no, o sea, tú no tocas mi teléfono, tú no tocas mis cosas, pero la gente pues no suele protegerlo y permite que alguien más como que le vaya moviendo. Eso es muy peligroso. Una de las formas más comunes, por ejemplo, de robo en cajeros automáticos es eso. Lo que hacen es que alguien llega, se mete, teclea y dice ayudando a otra persona y yo te ayudo y de repente, ¡pum!, ya les jalo dinero y se hace transferencias o retiros sin tarjeta, porque en esta idea de no sé, le voy a preguntar a quién más joven, es muy común que pasen ese tipo de situaciones en cajeros automáticos. Eso y las tarjetas madre. Si llegas a un cajero automático y no entra, no resbala bonito, es muy probable que tenga una tarjeta que esté duplicando todos los datos de los usuarios. Llegan, la ponen en la mañana, ponen la tarjeta, la dejan 2, 3 horas, van por ella, se la llevan y ya se llevaron todos los datos de los usuarios. Adelante, Laura. Sí, gracias, doctora, por el uso de la voz. Buenas noches a todos y a todas. He escuchado con mucha atención, doctora, algunos puntos que me parecen muy lógicos, muy sencillos de asimilar, que usted mencionó. Dice, la tecnología implica un avance, estamos de acuerdo. La inteligencia artificial es del hombre y para el hombre. Y usted claramente nos dice, el hombre debe estar en medio de todo. Estamos de acuerdo, no está el principio pro homine. El hombre es la validación de la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Y finaliza algo aquí que me llamó, me deja con reflexión. Dice, la inteligencia artificial sustituye al hombre en procesos de búsqueda de información. O sea, yo debo entender que la inteligencia artificial nos va a facilitar la vida, nos va a facilitar la búsqueda de una información y eso es fascinante. En la sesión de lunes, nuestra ponente pues también hablaba que las personas que se dedican a crear la inteligencia artificial, pues deberían también tener cursos de derechos humanos para que también esa inteligencia artificial, ¿verdad?, pues fuera sensible. Y al final ya de nuestra sesión, hablábamos que si era posible que una máquina pudiera en el ámbito jurídico llegar a dictar una sentencia, ¿no? Y ya usted hablaba del chat Sor Juana. Yo tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de la ministra Margarita Ríos Farjat en relación a este chat. Explicó detalladamente y con un lenguaje muy sencillo cómo iba a funcionar este chat, ¿no? Y entonces es muy fácil de entrar, incluso nos proyectó cómo podíamos entrar al chat, no es tan complicado, yo que no soy tan tecnológica lo pude hacer, entonces dije, está fácil. Pero realmente, doctora, no me dejará mentir, doctora Belda, es para ayudar
en los procesos de búsqueda de información. Y la ministra explicaba, al meternos al chat, ¿sí? Lo que nos va a facilitar es buscar algún tema que necesitemos en alguna sentencia. Por ejemplo, yo necesito resolver un litigio respecto a, no sé, desconocimiento de paternidad. Entonces, a ver, voy a buscar sentencias que han dictado jueces, la corte, colegiados, respecto a este tema, ¿no? Y entonces me meto a Sor Juana, al chat Sor Juana, le pregunto, hay que saber, como dijo la ministra, y usted también lo dice, cómo hacerle las preguntas, porque si no, pues no te vas a saber contestar. Y entonces le haces la pregunta, a ver, dame todas las sentencias de este año que has dictado en relación con este tema, ¿no? Y entonces no lo va a dar. Y entonces, a ver, si me das 3 sentencias, 4, 5, pero de 80 hojas, entonces yo le puedo decir, bueno, de esta sentencia que me diste, qué es lo más, cuál es el punto central? Y el chat me va a dar el punto central. Entonces, me va digiriendo la información de tal manera que me quedo con lo que necesito. Para eso es el chat. Y eso, pues, nos va a facilitar la vida a todos, doctora. Pero hay algo que a mí me preocupa mucho, porque los que nos dedicamos a la docencia, doctora, usted también se dedica a la docencia, ¿sí? Esto los alumnos lo están desviando. ¿Por qué? Porque lejos de que usted al final dijo que esto va a traer un nuevo cambio de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y al final me deja pensando usted cuando dice, es que la inteligencia artificial dejamos la teoría aparte para pasar ahora a una nueva forma de pensar. Pero, doctora, lejos de esto, con mis alumnos veo todo lo contrario. Con mis alumnos utilizan esta inteligencia artificial, ¿sí? No para quedarse con una información digerida, sino para no pensar, doctora. Y esto entonces me habla de desvirtuar la finalidad de la inteligencia artificial en el ámbito de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Desvirtuar la inteligencia artificial para lo malo. Usted nos dice que nos debe hacer más humanos y estamos en un postdoctorado de derechos humanos y tenemos que ser más humanos después de este postdoctorado. Entonces, ¿cómo lograr, doctora? Esa es mi inquietud. ¿Cómo lograr que esta información que puedo obtener de la inteligencia artificial realmente llegue a un buen fin, sobre todo con alumnos? Y le estoy hablando a alumnos, pues usted lo sabe, licenciatura y doctorado, maestrías, especialidades, donde también dejas un trabajo, encomiendas un trabajo al alumno y entonces ya no piensa, no me interpreta, doctora, no me explica, todo se lo da la máquina. Esa es mi inquietud, doctora. Es cuanto y felicidades por su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. En efecto, la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta. Que se ha desvirtuado, que lo entregan y que dicen lo hice yo, es un plagio. Y tiene que tratarse como plagio. En mi clase plagio es 0. Entonces, sí les digo, a ver, si alguien me entrega los puntos como fuera de que no lo trabajaron, que no lo razonaron, es 0, así de simple. Y después del segundo 0 ya lo empiezan a hacer. O sea, ya dije, ay, sí, pero aquí, por ejemplo, tiene mucho que ver cuántos están leyendo sus trabajos. Yo sí me he topado con grupos que me dicen, es la primera vez que leen mi trabajo. Entonces, pues si tú haces como que calificas y el otro hace como que entrega, hay algo que se llama la trampa de la simulación de la inteligencia artificial. Estar creyendo que se hace. Entonces, el alumno baja algo y el profesor agarra tu inteligencia para calificar y lo único que hacen es un programa calificando al otro. Eso no sirve de nada. Primero necesitas aprender a pensar para después utilizar. Si estás hablando de búscame, por ejemplo, en una sentencia tal cosa, tú tienes que saber qué estás buscando. Lo que te va a ahorrar son las horas de lectura que llevábamos incansables, interminables, que además leías lo mismo de lo mismo de lo mismo, ¿no? O sea, con los que llegamos a revisar expedientes, yo llegué a sacar expedientes con diablitos de los juzgados, y es que ¿cuándo voy a leer esto? ¿Y qué hacíamos de atrás para adelante, no? O sea, lo primero, pues quién sabe, nada más quiero saber que lee la persona y voy llevando. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se sube el expediente y yo lo he hecho, búscame tantas veces esta palabra y reinterprétala.
Por ejemplo, estoy trabajando con análisis de la Ley General de Víctimas porque la propia ley cambia la concepción de la víctima. O sea, de una manera lo dice de una y de repente la interpretación es otra y de repente otra. Bueno, si tú te estás contradiciendo dentro de la ley, tenemos un problema grave. ¿Qué es lo que me ayuda, por ejemplo, a hacer estos chats? Al no tener que agarrar yo la ley y subrayar cada vez que pone la palabra víctima, ¿no? Sino ya me lo da y de ahí empiezo a trabajarlo. Lo primero que hay que hacer antes de que un alumno utilice una inteligencia artificial es trabajar con su pensamiento crítico, que aprendan a trabajar, que aprendan a pensar. Después, lo que quieran. ¿Qué es lo que yo les digo? Me lo vas a bajar, vas a utilizar 3 inteligencias, la que sea, y me vas a mandar a mí tu conversación con la inteligencia. Quiero ver tus preguntas, quiero ver tus prompts. Y no les agrado mucho, pero les digo, y tu último ensayo es a mano. Todo eso que hiciste, una hoja, a mano. Aprende a sintetizar. Y ya, nada más veo la conversación y leo el último ensayo. ¿Por qué? Porque esto le va a dar la capacidad de síntesis, análisis que necesitamos. Estamos muy mal acostumbrados como abogados a redactar por kilo. ¿A qué me refiero a redactar por kilo? Escribimos y luego ya no sabemos ni qué estamos escribiendo, ¿no? Y le metemos latinismos y le metemos en 1800 y bueno, pues ya fue un hombre blanco que se murió y ya lo dejó escrito. Hay que hacer más sintético. Y esto también nos va a servir a aprender a sintetizar con perspectiva. La redacción con perspectiva de género, de infancia, de comunidades originarias, tiene que ver con la capacidad que tuve yo de entender para vertir. Cuando nos encontramos sentencias y análisis bien complicadas, es a veces porque la persona que lo hizo no sabe lo que está haciendo. Entonces le aventó ahí el choro marador, como diríamos, porque no sabe. Aprender a sintetizar es un arte también. Vamos a llevarlos ahí, a que aprendan. Hay algunos programas que tú subes el libro, el PDF, y puedes ir interactuando con el PDF, aprender a preguntarle al libro. Si yo tuviera, ¿qué le preguntaría? ¿Va a quedarse limitado? Claro que sí, pero lo vamos entrenando con las preguntas. Adelante, Mariana. Sí, nada más en relación a lo que decía Laura, creo que sí, creo que es una situación en la que tanto el alumno, por un lado, pero también nosotros como docentes también tenemos que, pues tenemos que aprender a cambiar toda la estructura de la enseñanza, ¿no? Muchos aprendimos leyes y era apréndete tal artículo y por qué, y tal artículo y por qué, cuando lo bonito de estudiar derecho es pues saber cuál es la razón, qué es lo que estamos protegiendo, qué es lo que va más allá, ¿no? También desde la manera en la que se piden los trabajos, bueno, que sea un análisis. De nada sirve poner un glosario, porque un glosario lo puede hacer cualquiera y lo puede hacer cualquier ley. Y también se relaciona con lo que comentaba Claudita en relación a la inteligencia artificial para las cuestiones de la medicina. En mi caso, yo estoy en el área de la salud, entonces yo puedo hablar desde mi perspectiva personal y de lo que yo veo con las personas que viven las enfermedades de todo tipo. Y lo cierto es que una cosa es lo que te pudiera dar o pronosticar la inteligencia artificial, los métodos diagnósticos, la Lex Artis, las NOMS, etcétera. Y otra cosa es, esa fue mi inteligencia artificial hablando, no la escucharon. Y otra cosa es lo que siente el paciente y la relación que hay entre médico-paciente. Y esa relación humana, así se utilicen 2000 tecnologías, 2000 inteligencias, jamás se va a poder suplir. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial me puede decir hasta este momento va a ser digno, pero eso es individual y parte de nuestra autonomía y parte de nuestra libertad y nuestra autodeterminación. Simplemente vamos a decir, hemos llegado tan lejos y todavía no existe una herramienta para medir el dolor en la medicina. Entonces,
yo creo que debemos de recordar lo que nos hace únicos, ¿no? Y fomentar eso, fomentar nuestra humanidad y la igualdad y todas estas cosas. Sí, al final es una predicción, es como cuando se hace un diagnóstico médico que te va a decir, mira, puede ser por aquí o por allá. Mucho de lo que se ha debatido es qué va a hacer la persona con esa información. O sea, si ahorita agarran y me hacen una prueba genética de saliva y me dicen, tienes tanta predisposición a cáncer o a hígado graso, va a depender de mi concepción como persona qué hacer con la información y pasa exactamente lo mismo. Son elementos subjetivos. Yo de lo que más amo y me encanta, por ejemplo, es depende, el derecho depende. De dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, no es lineal. El problema es que la gente ha creído que el derecho es lineal y no lo es. Es todo un contexto, ¿no? No por nada, por ejemplo, las grandes empresas de inteligencia artificial están contratando abogados, filósofos, gente que hace ética. ¿Para qué? Para darle esta parte humana, para darle este giro de, a ver, ¿quién lo va a estar usando? No es un robot, eh, pues, conversando con otro, no es una domotización, es lo que nos está llevando a la vida y es una herramienta. Así como en su momento las enciclopedias, ahí me tocaron, ¿no? En disco y las traías tu enciclopedia del disco. Ibas afuera de la Suprema Corte y comprabas tu use y eras feliz porque lo traías en un disquete, ¿no? Y después las memorias, wow, eras ya súper porque traías tu memoria. Ahora yo traigo un iPad y dos teléfonos y con eso hago y deshago cualquier cosa. Pero vamos evolucionando. Y si tú no sabías buscar en el USE, no importa que compraras uno cada mes, no vas a saber. Y lo que tenemos que hacer es enseñarlos a buscar, enseñarles a preguntar y a discernir información. Hay que tener mucho cuidado con las fake news. Apenas acaban de sacar así de, no, es que un ataque cibernético, bla, 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 y el día cero era una fake news creada por una inteligencia artificial. ¿Se puede? Sí se puede, pero tienes que aprender a leer entre líneas. La redacción de cualquier inteligencia artificial siempre va a ser lo mismo. Te da una definición, 3, 4 bullets y una conclusión sacada de la definición. Es como este diagrama que aprendíamos en primaria de locutor, interlocutor y demás. Sigue la regla, pero nosotros cuando pensamos jurídicamente nos salimos de esa regla porque tenemos que salir de esa regla. Nuestro trabajo también es enseñarlos a pensar y a salir. ¿Y eso cómo se hace? Practicando. La única forma que voy a hacer es enfrentando a mi alumno face to face conmigo, aunque luego digan, es que me inhibes, es que, y eso será tema de otra clase, ¿no? De que también de repente, sobre todo los chicos que hicieron parte de la adolescencia y juventud en pandemia, les faltan un montón de skills sociales. Y ahora con la tecnología están dejando algunos skills sociales para tener otros, ¿no? Lo peor que podemos hacer dentro de una casa es mandarle a mi hijo el WhatsApp de ya está la comida, no, grítale, tócale, haz que lo humano sea presente. No estamos tan lejos, y ya lo vemos, en que la imperfección es la nueva belleza. La inteligencia artificial y un montón de personas nos han dado cosas tan estéticamente correctas que que lo humano empieza a volver a ser bello, ¿no? O sea, de repente, pues nos gustan las canas y nos gustan las arrugas y las patitas de gallo, mejor que si salgan en la foto. Cuando de 5 años, bueno, la gente parecía plana, ¿no? Porque eso puede hacer inteligencia artificial, eso sí puede hacer. Lo humano se va a empezar a hacer mucho más bello y eso también es hermoso. ¿Por qué? Porque va a ser lo humano creando humano y es el derecho donde tiene que decir hasta dónde. Claro que, por ejemplo, una máquina 3D replicadora puede hacer un arma, claro que sí, y las ha hecho. Somos nosotros los que ponemos un alto. A los ingenieros me odian en ocasiones porque dicen, ay, siempre ves la parte negativa. Pues sí, esa es mi chamba. O sea, mi trabajo también es ver cómo la gente puede desvirtuar lo que estás haciendo. Qué bonita impresora 3D, pero ¿qué crees? Está sacando moldes de balas, siliconas y matan personas. Por lo tanto, el freno está ahí. Entonces, todas las impresoras 3D tienen que tener una programación, un algoritmo que me diga esto sí, esto no. Incluso la propia inteligencia artificial tiene ciertos límites, se programa con esos límites. Si tú le preguntas a un ChatGPT cómo hacer una bomba casera, te va a decir, esta información no la puedo dar, aunque claro que podría hacerla. Son los límites éticos, morales, lógicos que estamos poniendo.
por desgracia, la regulación, el Estado se está quedando a un lado. Lo acabamos de ver con Elon Musk y Venezuela. Parece que X tiene más poder que el propio gobierno, porque pudo quitarse el barril que puso, ¿no? Porque él me dice qué puedo decir y qué no puedo decir. ¿Por qué la reglamentación de mi libertad de expresión la regula Twitter o Facebook y no me la está regulando un Estado? Y ahí nos vamos con fronteras diluidas y un montón de cosas que están pasando. Y es ahí donde tenemos que hacer el derecho más ágil, mucho más rápido y quitarnos esta idea de que la gente nos necesita. Claro que nos va a necesitar, pero también nos estamos convirtiendo en traductores. Y no, un abogado no puede ser traductor entre lo que dice un juez y lo que la persona tiene que hacer. Un abogado tiene que ser el que genere, el que haga, el que le invite a las personas a dejar de utilizarnos. No es posible que una persona tenga un abogado y una litis de 5 o 6 años, ni siquiera es humanamente correcto. Entonces tenemos que utilizar estas herramientas para poder nosotros también permear en una cultura de la legalidad y no tenerle miedo. No nos van a desbancar. El proceso humano de lo que necesita el otro se lee de humano a humano. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a un cliente, a una persona que te pide una cosa, pero que estás leyendo que quiere otra, ¿no? Es muy clásico en la parte civil. Dice, quiero divorciarme, así de no, lo que quiere hacer es hacerle un chorro de daño, o sea, y quitarle hasta los calcetines, no porque los quieras. Tu intención es dañar y no te lo dice de frente. Entonces, nosotros también tenemos esta parte humana muy fuerte y tenemos que trabajarla, por eso es importante. Yo siempre he dicho que en universidades y demás la ética esté metida, el derechos humanos estén metidos hasta con la cuchara en todas las materias. No podemos decir yo soy penalista, yo no puedo decir voy a dar penal desde una construcción del derecho penal del enemigo. Es completamente contra las personas y sin embargo hay universidades que lo dan, ¿no? O sea, ¿para qué seguimos queriendo reclusorios llenos de personas? No nos sirven de nada. Pues lo hemos visto, o sea, el Estado mexicano está abarrotadísimo de reclusorios y no pasa nada. Y hace rato Laura preguntaba si puede haber una inteligencia que dicte sentencias. Existe ya en Estados Unidos y Canadá algunas herramientas predictivas de posibilidad de reincidencia delictiva. Pero es eso, es una herramienta predictiva. Tiene que ser el juez el que valide, lea lo que la herramienta está diciendo y tome la última decisión. ¿Cuál es la parte mala? Que hemos visto abogados entregar ya cosas que una inteligencia artificial hizo, que ni siquiera leyó. Entonces, ahí está la parte mala. Y el problema no fue la inteligencia artificial, fue la persona que le dio flojera, que dijo, ay, mira, ya que lo redacte, no, ya existen los prompts, tú subes lo que está pasando, subes el caso, te va a dar una posibilidad de sentencia, lo cual no es una sentencia, tiene que pasar por el ojo humano, tiene que pasar por la persona que leyó, que vio, que trabajó, que escuchó a las partes para dictar. Si no, en vano toda la reforma que tenemos también, ¿no? O sea, es exactamente lo que pasaba anteriormente. El juez jamás estaba, nunca sabía lo que estaba pasando porque todo se entregaba por papel y el secretario hacía todo. Entonces, tiene que haber esta último filtro humano y eso es lo que tenemos que trabajar. Enseñar a hacer este buen filtro, enseñar a hacer este buen ojo, enseñar a entender que existe un razonamiento más allá que la inteligencia artificial y es lo que tenemos que trabajar. Entonces, todavía está, sí, no sabemos si va a poder llegar ahí, no sabemos, se va a intentar entrenar eso, claro que sí. Ahorita estamos trabajando con el uso de VRs para juzgadores, Colombia ya los está llevando los juicios a meta por medio de VRs para no tener que trasladar a las personas. Nosotros ahorita estamos leyendo o haciendo un análisis de lectura de ondas Moore para ver si el cerebro de la persona cambia cuando está frente a una persona, pues 4D, así está frente a un avatar. Si el cerebro cambia, si las lecturas cambian, quiere decir que hay un sesgo y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el anonimato en redes sociales, el anonimato, el no ver al otro de frente,
es sumamente peligroso en situaciones de justicia y justice y demás. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, ah, pues sí, 20 años y no lo vi. Si lo ves, de los que se dedican, por ejemplo, a la litis, pues saben que cambia mucho la forma o ha cambiado mucho la forma en que se han llevado los juicios. ¿Por qué? Porque está el otro, está la otra persona. Entonces, para allá vamos. Existen algunos despachos jurídicos, el Meta sí, en México ya hay 5. Y existen algunos juicios que se están intentando llevar, sí. La pandemia nos demostró que sí podíamos. Y la pandemia nos demostró que todo lo que habíamos tenido como no, cómo vamos a utilizar Zoom para juzgar, se hizo. Y en la Corte Interamericana avanzó muchísimo al respecto. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. Si tengo que llevar un caso directo hasta la Corte Interamericana, ¿cuánto voy a estar gastando? Ah, si me conecto, claro que necesito un montón de candados de seguridad y necesito líneas seguras de no intervención, porque todos sabemos que existen los subbombers, esta gente que se mete a las clases o sesiones a hacer tonterías. Sí, necesitamos buenos candados de seguridad al respecto. Entonces, es importante también siempre ir viendo el pro y el contra y regresándonos un poquito más para atrás para ver, bueno, como humanidad nos sirve, no nos sirve, nos hace más grandes, no nos hace más grandes. Apenas a México intentaron entrar unos robots que se utilizan o mal utilizan en Japón para producción de pornografía infantil, una cosa así, se detuvo la entrada de ellos porque no está probado que la gente o que un pedófilo se utiliza, si tiene baje la latencia, al contrario, la latencia va a estar subiendo. Entonces, el que la tecnología lo pueda hacer no quiere decir que sea correcto o éticamente correcto. ¿Vale? ¿Alguien más, chicos, señores? Adelante, José, te escuchamos. Sí, buenas noches para todos. Un privilegio, como siempre en las sesiones que he podido participar. Es indudable que el fundamento constitucional de la inteligencia artificial lo encontramos en el artículo 6º y 73, fracción 17 de nuestra Constitución. La iniciativa prácticamente, doctora, para la ley de regulación ética de inteligencia artificial y robótica no enmarca estos aspectos tan importantes como los que han mencionado en la clase anterior, que la inteligencia artificial debe crecer con la dignidad, es decir, a la par, que haya un consenso mutuo, sin duda lleva implicaciones éticas, y se pudiera pensar, o más bien debe ser a través de un grupo interdisciplinario. Se dan bastantes desafíos éticos y legales que la ley, sinceramente, la iniciativa de esta ley para la regulación ética de la inteligencia artificial y robótica no prevé ninguna de estas consideraciones que tan atinadamente se han expuesto por las personas que lo han hecho. Se habla de, incluso en el punto 3, de donde dice desafíos éticos y legales, hay una pregunta que se hace al final: ¿de dónde están los marcos legales? Efectivamente, no los tenemos. Todo ha quedado en iniciativa para esta ley. No ha cuajado, doctora, no ha llevado a cabo prácticamente ese plus, cuando en la Unión Europea ya está regulada en Europa esta ley de inteligencia artificial. Entonces, tenemos la base, pero creo yo que no se ha podido, más bien no se ha podido, o más bien dicho, no han logrado cómo aterrizarla. El artículo 6º y 4º, y 73, perdón, 6º de nuestra Constitución nos habla muy claro de este fundamento, de esta base de la tecnología, nos habla de las tecnologías, y el 73, fracción 17, como una de las facultades del Congreso. Han pasado años, no se ha podido siquiera establecer, a la par de la tecnología, de la robótica, en el caso, por ejemplo, de los bancos, ya se creó un sistema para detectar los posibles fraudes de las personas que no van a pagar, que no van a cumplir, etcétera. O sea, ya va más caminada la tecnología, la informática y la robótica que la ley. Pues sinceramente, doctora, yo creo que
este punto donde en la clase anterior, en la diapositiva, quedó estipulado en un punto regulación y marcos legales. ¿Dónde están? Efectivamente, fue una pregunta y sin duda son muchas cuestiones, son discriminatorias. En el caso del reconocimiento facial, infinidad en el caso de la medicina, hasta de los servicios financieros. Hemos tenido un retroceso que no se puede crear o no hay ninguna ley al respecto. Tenemos la base constitucional. Entonces, la pregunta para efecto de no robar mucho tiempo es, creo que estamos todavía en tiempo o creo que, o usted se estima que ya no rebasó la tecnología y nomás seguimos, sin duda uno de los aspectos más obvios de la inteligencia artificial es en las redes sociales, las cuestiones técnicas bastante avanzadas, los programas incluso hasta de lenguaje, ¿verdad? Entonces, ¿cree que estemos a tiempo de construir una buena ley, una buena iniciativa para regular todo esto? Porque la inteligencia artificial es obvio que tiene consecuencias, y eso sin lugar a dudas. Entonces, no podemos dejar esta situación así nomás como que, ay, después lo hacemos y que se sigan vulnerando los derechos humanos de las personas. ¿Usted qué pudiera comentar, doctora? Un privilegio que me hayan escuchado, gracias. Muchas gracias, José. Yo creo que es una de las terribles batallas que el derecho ha perdido ante la política. Ya ha perdido una batalla ante la política porque han estado demasiado cuidadosos con las palabras, los términos, cuando eso es lo que se tiene que hacer. O sea, ha faltado como esta fuerza jurídica de vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo fuerte, y esto ha sido una situación, creo que pues, por colores, ¿no? Como lo hemos estado viendo. Existen ahorita ya en el tintero dos posibles leyes que se están trabajando, una de ciberseguridad y otra de inteligencia artificial. Hay que tener mucho cuidado con tropicalizar lo que viene de Europa. No corremos bajo la misma banda de ellos y no corremos bajo los mismos lineamientos. Entonces, tomando esto en consideración, necesitamos una ley propia, porque ha pasado mucho que traemos, tropicalizamos y no sirve. Necesitamos pero entender nuestros usuarios, entender lo que estamos haciendo, porque los delitos sí son diferentes. Si bien hay extorsiones, si bien hay gente, pero los sujetos activos y pasivos son diferentes a lo que está pasando, por ejemplo, en Europa. Entonces necesitamos crearlo partiendo de nuestra población y de las necesidades que tenemos. Tenemos un rezago tecnológico muy fuerte también, que tenemos que ya poner cartas en el asunto muy duro, pero ¿cómo se pone cartas en el asunto en un país donde tenemos X cantidad de escuelas sin agua, sin luz? ¿Cómo llevar tecnología cuando no hay agua y no hay luz? Entonces, de repente también no es que dejemos al lado uno, sino tenemos que buscar que la sociedad sea mucho más pareja, mucho más justa. Y esto hablamos incluso en los exámenes de admisión a las universidades. Todos son digitales. Si viene una persona que viene bajando de la montaña a intentar entrar a la universidad y el examen es digital y jamás dio una computadora, ya lo estamos discriminando y eso es discriminación. Entonces necesitamos buscar también leyes más justas y hacerlas mucho más rápido. ¿Por qué? Porque sí nos está alcanzando, ya nos alcanzó, ya nos rebasó la parte tecnológica. Y tú dijiste, hay algoritmos que predicen si la persona paga o no paga. El Infonavit tiene uno muy interesante que habla de la recuperación de carteras vencidas y de la capacidad de pago. Electra maneja uno muy ventajoso, por ejemplo, esperando o con la concepción de que el 60 y tantos % de las personas no van a pagar. Entonces el costo de reinversión es en los primeros pagos y se van generando así los algoritmos, porque es más fácil que le den un microcrédito a una mujer, a una ama de casa, que a un hombre, pero un macrocrédito a un hombre, pues tiene que ver por la cantidad de mujeres que son madres solteras, que están obligadas a estos microcréditos que son ventajosos, vulnerables y que deberían de estar siendo fiscalizados mucho más fuerte. Ahorita todo el fraude, por ejemplo, que hay con préstamos
micropréstamos por aplicaciones. No sé si las has visto, que descargan una aplicación de préstamos y dicen, en 20 minutos ya tienes 20,000 pesos. Sí, y esa deuda de 20 se cuatriplica porque no está regulado. Tiene que regularse. Y además porque la persona lo que le interesa son los datos sensibles del usuario. Entonces, literal, están comprando los datos sensibles para utilizarlos en otro caso, ¿no? Hemos visto venta del gobierno, de nuestro gobierno, de bases de datos completas a otros gobiernos, a otras cosas. Y sin ir más lejos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen los micrófonos de sus teléfonos apagados? Pues no, quiere decir que tengo no sé cuántos micrófonos, 25 micrófonos escuchándome. Por lo tanto, Corte A les va a empezar a mandar información al respecto de lo que estamos diciendo. Y es un algoritmo de predicción de venta. Nosotros actualmente no nada más somos consumidores, somos consumidores y productores de información que se hace mercadológicamente. Entonces, lo más importante ahorita es el dato. A esto se le llama el prosumidor. Yo al mismo tiempo que consumo, estoy generando un dato que se vende para una empresa que va el día de mañana a fabricar o hacer algo que yo estoy diciendo que me gustaría. Entonces, ya ni siquiera necesitan un estudio de mercado tan amplio. Vamos a TikTok y ver cuál es la colorimetría que la gente está utilizando. Los reconocimientos faciales tienen muchos sesgos todavía. Están diseñados sobre todo para gente blanca, para los Face ID. Entonces, hasta que no quitemos todo eso, pues vamos a hablar de verdaderamente un mundo digital inclusivo. Podríamos equiparar al mundo digital como la sociedad de los 70, con todo lo que pasó y todos los errores y toda la discriminación, porque seguimos programando desde, por ejemplo, eurocentrismos, desde creer que la persona, y así ha pasado, con George Floyd se detectaron varios errores en los algoritmos que tenían sobre, primero, los detectores de disparo que tenían y después sobre la posibilidad de reincidencia. Ahí se detectaron que el algoritmo estaba diseñado para llevar a la cárcel a gente negra, no gente blanca, por ejemplo, porque ya es un sesgo que ha tenido toda la vida y se sigue teniendo, creer que la persona con un fenotipo es mucho más probable que delinca que otro. No sé si ustedes recuerdan el plan Ángel que traía Marcelo Ebrard en su momento, una cosa horrible que hablaba de fenotipos, ¿no? Yo decía, bueno, es que vamos a regresar al hombroso. O sea, lo leí, me encantó en su momento, pero yo no puedo decir que porque una persona camina de cierta manera es delincuente o que tiene la cara ovalada va a ser delincuente. Marcelo hablaba de fenotipos del delincuente. Eso es completamente antiderechos humanos. Voy a decir que la persona, porque es morena, porque el 90 y tantos% de la gente que está en cárcel es moreno, también va a ser un delincuente, ¿no? Ese es un sesgo racial discriminativo y hay que quitarlo. Incluso cuando hablamos hasta en materia laboral, ¿por qué seguimos pidiendo fotografías? ¿O por qué hay una fotografía que me dice este es más confiable que otro? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Marcelo Ebrard hablaba de 7, 8 propuestas bastante interesantes, muchas en contra de derechos humanos. Hablaba de GPS en los autos vinculados para el Estado. ¿Saben lo peligroso que sería que el Estado supiera exactamente dónde nos movemos, cómo estamos y qué es lo que estamos haciendo? También hablaba, por ejemplo, de utilizar rastreadores faciales. El metro los tiene y es contra derechos humanos. Cada que tú entras a la intranet del metro y aceptas los términos y condiciones, es donde se salen con la suya, le estás permitiendo entrar a todas tus fotografías a buscar personas. Se hacen comparativos faciales y le estoy permitiendo entrar a mi teléfono. Es lo peligroso de las intranets. Lo mismo pasa en Starbucks y demás. Entonces, si pueden evitar las intranets de los lugares públicos, mejor, ¿vale? Entonces, todo eso nos habla, por ejemplo, de un retroceso a creer. La concepción de la hipervigilancia también es bien peligrosa. Para tener un país seguro es antes del suceso, no posterior al suceso. Perdón, a la víctima lo que le interesa es que no le pase. No que después digas, ah, mira, tengo 10 cámaras de seguridad y de las cuales 5 apuntan para quién sabe dónde. Entonces, hay que estar entrenando también una inteligencia artificial pensando en nuestros propios sesgos. Por eso hablé en principio de la deconstrucción,
para poder hablar de una justicia también tengo que hacer un análisis bien profundo de mí misma, mí misma, como se identifiquen, y saber de qué pie cojeo. Y saber de repente, y todos lo hemos hecho, que ves a alguien y mejor te cambias de banqueta. Y es una, pues una preconcepción que tenemos del delincuente y demás. Si esto lo llevamos a un algoritmo de inteligencia artificial, pues es mucho más fácil que ciertas personas vayan a ser aprendidas que otras. Y, por ejemplo, algunos lectores de cámaras en policías de Estados Unidos ya traen estas predicciones o estas posibilidades de delinquir. No nada más están buscando quién está en sistema, está buscando fenotipos, que es bien peligroso. Italia también los tiene y han hecho racias completas fenotípicas. Entonces yo no puedo decir que las personas o por ser de un color, de una estatura y demás, son de ciegos de tal manera. Ojo, socialmente también los hemos hecho así. Entonces ustedes recuerdan en algún momento que vieron en sus clases, pues estas familias y contextos criminógenos. También los estamos llevando ahí. Y los derechos de las personas a decidir no los estamos tomando en consideración. Entonces puede ser muy peligroso también si lo usamos para abaratar nuestro trabajo. El trabajo de un juez, el trabajo de un abogado es pensar. Utilizo la herramienta, paso todo, me da un prompt, ahora pienso. ¿Qué voy a hacer con esa información? Si es correcta, no es correcta, ¿es para mi contexto o no es para mi contexto? A eso me refiero, por ejemplo, con hablar de una hiperoccidentalización. Se tiene que trabajar, por ejemplo, en herramientas que permitan traducción de lenguas indígenas. ¿Cuántas se habla del México y cuántos llegan a una barandilla de un ministerio público y no son tratados en su lengua madre? Que se supone que tiene que ser así, ¿no? Para poder ser juzgado tiene que ser en mi lengua, lo que yo entienda. Y hay herramientas que lo podrían estar haciendo. Lo que pasa es que no son fancy. Y pues nadie les está metiendo dinero y si no hay dinero, el investigador tampoco puede hacer nada. Entonces también hay que pensar para quién estamos dirigiendo ciertas cosas. Al final ya la inteligencia artificial responde a un mercado y responde a una idea de mercadeo porque no hay ningún gobierno, ningún sistema metiendo dinero. Lo están haciendo las empresas. ¿Y las empresas qué buscan? Pues ganar, tener recursos, ¿no? Que escuchen y que del día de mañana me vendan 6 zapatos más porque creo que es la ganga de mi vida, ¿no? O sea, que es tan fácil como equipararlo a qué pasó en la pandemia. Empieza el proceso de la pandemia y la gente va a comprar papel de baño. ¿Por qué? Entonces, lo que hace la gente es va a los lugares donde dice que es mucho más seguro que hacerlo. ¿Cuál es el buscador más seguro? Pues sigue siendo Google. ¿Por qué? Porque es limpio. Y entre más limpio, más creo que es seguro. Es una ilusión de seguridad, pero vende. Entonces hay que tener como esta constante, estarle preguntando por qué estamos haciendo y por qué estoy viendo lo que estoy viendo, ¿no? ¿Por qué sigo creyendo que ese buscador es el correcto y no otro? O una fuente primaria, una base de datos universitaria, porque son bien difíciles, ¿no? De los que tenemos acceso a bases de datos de algunas universidades, no, Google me lo hace mucho más rápido y ChatGPT 3 veces más rápido. De aquí a que entro, busco, me identifico, me credencializo, ya me da flojera. Entonces, la inteligencia artificial no tiene que ir de la mano con la economía de tiempo. Hay que dedicarle mucho tiempo antes de usarlo. Y si lo que queremos es que nos abarate nuestros procesos, pues también nos vamos a volver baratos. Y baratos me refiero a que no lo que cobramos, sino que nuestra inteligencia se va a empezar a bajar y a abaratar porque no la estamos desarrollando. Es una herramienta que nos tiene que servir. En México tenemos más o menos 70 y tantas aplicaciones jurídicas que ya podemos estar utilizando nosotros. Y la mayoría de los abogados no las conocen. No las conoce, no se mete, no sabe qué hay para hacer compliance, no sabe qué hay para hacer, pues buscar personas, no sabe, o sea, hay muchísimo. Hay que meternos ahí para empezar a utilizarlo porque es una de nuestras nuevas herramientas. Así como traíamos un código marcadito y con post-it, yo lo hice, ahora tenemos una serie de aplicaciones que podemos bajar para hacer nuestro trabajo mejor. A veces no más rápido, pero sí mejor.
es como esta analogía de la tecnología doméstica. De la Segunda Guerra Mundial para acá, lo más que se ha trabajado es en tecnología doméstica. Quienes son encargados de su casa, ¿tienen más tiempo para ustedes? Pues la respuesta va a ser no. No importa que te barre el Alexa o que tengas una lavadora con secadora, el tiempo sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque nos encontramos más cosas que hacer. Lo mismo va a pasar. Tenemos que dedicarle el tiempo suficiente para empezar a hacer prompts. Y los prompts se hacen razonando. Y a esto nos vamos hasta la mayéutica. Tenemos que aprender de mayéutica para poder preguntarle a un chat parecido al GPT. Si no sé de mayéutica, me va a dar el razonamiento de un niño de 6, 7 años, que es más o menos lo que le avienta a todo mundo, que es un razonamiento muy primario. Entonces, el arte de preguntar tiene que regresar hoy en día para poder utilizar herramientas de inteligencia artificial. A ver, yo ya hablé mucho, alguien más, porque pero la tertulia les toca a ustedes, no a mí, porque yo no puedo seguir. Adelante, Sergio. Claudia, creo que Claudia por aquí quiere Sí, hablar. Adelante, Claudia. sí, bueno, quería proponer otra sesión de esto porque nos falta mucho tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Magistrada Gloria Besia, adelante, por favor. Gracias, doctor. Bueno, yo estoy entendiendo también que aun cuando todas las inteligencias artificiales pudieran contestar preguntas, lo que me interesaría saber es cuál o cuáles son aquellas que podríamos utilizar con mayor éxito, no sé si por la base de datos que tengan ya cargada, para temas estrictamente jurisdiccionales. La mejor ahorita es una que se llama Justia, que viene alimentada desde la Suprema Corte. Entonces, esa es ahorita la más. Si quieren, me voy a echar un clavado a unos archivos que tengo y le mando al doctor Sergio una imagen que tengo con las inteligencias artificiales más usadas en México y cómo se usan. Estaría muy bien. Para Muchas que gracias. se pongan a investigar. Sí, para ir picando, doctora. Hay que picar. Sí. Yo la recomendación sería agarrar una computadora que casi nadie use y truénenla que le van a picar. Sí, porque es lo que nos da miedo. De repente, pues yo entiendo, tenemos nuestros archivos, tenemos nuestras cosas, y si le echo a perder, o sea, sí, hay que picarle. Esto es a picarle y experimentarle, y si no, al Z para que me regrese a lo que estaba haciendo anteriormente. Bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. Estamos ya casi al cierre de la sesión. Se nos ha ido rapidísimo con todo lo que nos has platicado, Brenda. Muchísimas gracias. Yo quisiera, si no hay alguna última participación, centrar un poquito en algunos puntos muy importantes que dijiste. Creo que hay que trabajar en los sesgos, un tema de investigación muy importante que debemos de considerar. Esta parte de la creación con una perspectiva que efectivamente mayoritariamente es generada por hombres, con esta masculinidad que genera una perspectiva diferente a la de la mujer, estereotipos, ¿no? Criminalidad, delincuencia, todo lo que hablabas de la teoría lombrosiana, de saber cómo un delincuente tiene ciertas facciones específicas y demás. Pero yo quisiera también, y es un punto que hemos dicho mucho en este programa postdoctoral, que para hablar de derechos humanos, para entender los derechos humanos, para verdaderamente ir avanzando, tenemos que partir de la educación. Y en este sentido, nos has dejado una muestra de ello. La semana pasada hablamos, bueno, métanse las inteligencias artificiales y bueno, son creadas por el hombre y todo eso. Por curiosidad, en la que viene mi WhatsApp, en la de Meta, nos comentaba la ponente anterior, pongan su nombre. Bueno, puse mi nombre, mi segundo apellido no es muy común. Y resulta que soy futbolista. Y se lo volvió a poner varias veces que he jugado y no sé cuántos campeonatos. Y le volví a preguntar, fulano de tal, no, futbolista y del año tal y tales trofeos. Como diciendo, no seas necio, ya te dije que eres futbolista. Y dije, bueno, pues a lo mejor es algo que yo no sabía de mi vida, ¿no? Pero, ¿qué tanta credibilidad te podemos dar también? Sobre todo por esta idea de que estamos en la teoría de lo más fácil, sobre todo que nos dedicamos a la parte de educación,
trabajos, investigaciones. La manera más fácil es irnos a Internet y buscar, y damos por válida esa información, sin saber si realmente tiene ese grado de confiabilidad y que, pues, por cuántas manos no pasarán, a lo mejor, circunstancias que nunca se revisaron. Me refiero a lo mejor un alegato para una cuestión jurisdiccional, un trabajo de investigación, una tesis, ¿no? Maestrías, doctorado. ¿Cuánta información no se habrá ido? Porque la tomamos como válida, no se revisa por quien debe tener también la responsabilidad de verificar esta información y nos hemos ido en blanco con algo que debemos de tener mucho cuidado porque bien lo comentas, jamás van a sustituir al hombre. La máquina no va a razonar por el hombre. Bueno, hombre me refiero a humanidad para no entrar en temas violatorios de derechos humanos, pero lo que voy es en esta parte de saber utilizar la herramienta, porque muchas veces pensamos que no la entendemos adecuadamente y es algo que existe y no va a dejar de existir y nos tenemos que subir al barco, nos guste o no, es algo que está y tenemos que subirnos a ese tren, pero con cuidado, ¿no? Creo que hay que tener estas precauciones que tú ya nos comentabas. No sé si estamos en lo correcto y si quisieras darnos alguna conclusión final para efecto de cerrar esta intervención que ha sido por demás grata y muy amena. Sí, en la parte primero que de meta hay una forma de ponerle a meta que te pase las fuentes. Entonces te pone lo que dice y aparte te pone los vínculos para las fuentes. Y empezamos a corroborar. El chiste siempre es ir corroborando, ver la información. Todo va a tener algún tipo de sesgos, pero es importante aprender a pensar. ¿Y con qué me gustaría que se quedaran? No le tengan miedo a la tecnología, no muerde. Tenemos que aprender a programar como abogados, tenemos que aprender a meternos, porque si no, estamos dejando también a la gente desprotegida. Si yo no entiendo qué es lo que está pasando, pues tampoco puedo dar un alegato funcional o dar una resolución. Y poco a poco, no le tengan miedo, cásense con la aplicación que más les gusta y ahí. Si quieren una, por ejemplo, muy parecida a ChatGPT, que es muy buena, se llama Sisi. Y Sisi lo que haces es darle un encuadre de qué tipo de información quieres. Quiero que me des información legal de tal a tal con fuentes que vengan de acá. Y solo te va a estar mandando eso. Y así la ponen en su teléfono, le ponen en donde compran aplicaciones Sisi y después hacen un perfil de encuadre. Pero no le tengas miedo, no hay que ser como reacios, o sea, eso no nos sirve, sí nos sirve, pero tomar siempre la idea de que es una herramienta. Es una herramienta y así se tiene que utilizar. Así como tengo un libro, así como tengo un código, también tengo un iPad. Pero es una herramienta que me va a nutrir a mí, pero yo soy quien da la última palabra. Así es. Pues, Belda, muchísimas gracias. Creo que ya quedaría para otra plática el tema de los robots humanoides que tienen otra connotación que se Uy, está tienen derechos, ya hay unos registrados con personalidades jurídicas, y si ahí nos vamos hasta las personas no humanas, que no sé quién se le ocurrió ese término, pero nos confunden horrible. Pues aquí está el doctor Eliseo, que va a hacer su trabajo de las personas no humanas, todo un reto, hablando de los seres sintientes, como le llaman. Pero Sofía, por ejemplo, la robot humanoide, hubo un debate por ahí si habría que respetarle ya hasta casi un sesgo de dignidad, porque es ya muy parecido a un ser humano. Pero ojo, no es un ser humano, ¿no? No. O sea, hay límites también en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, temas para discutir, yo creo que hay muchos. Belda, pues se nos fue, como mencionaba, el tiempo rapidísimo. Muchísimas gracias por hacer tan amena esta tertulia, por compartirnos tu experiencia. Eres una persona que ha trabajado mucho estos temas de ciberseguridad. Tienes varias publicaciones, no sé si quieras también comentarles para quien quiera adquirir tus obras. Sí, tengo un libro que se llama Victimología Cibernética y tengo ahí varias publicaciones. La ventaja de tener un nombre no conocido es que si lo ponen así, Belda Gámez, luego Google les agarra mi perfil y les va a decir lo que he publicado y demás. Y a seguir construyendo, esto se hace de todos y para todos. Creo que es importante también el llevar y hacer la información mucho más digerible. Sé que el gremio en el que mueve son bien técnicos y de repente es bien complicado hablar con los ingenieros, pero hay que traducir lo que están haciendo para darle un enfoque
pues mucho más humano, ¿no? Y respetar a la persona. Yo creo que cuando tienes la vista de la persona en el centro, es mucho más fácil no desviarte. Claro. Pues Velda, nuestro respeto, nuestra admiración. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en esta sesión. Te lo agradecemos mucho a nombre del postdoctorado en Derechos Humanos. Y pues a todos y a todas, muchas gracias por haber estado en esta sesión magna y bueno, pues agradecerles su participación y que pasen muy buenas noches. Nuevamente, Velda, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Felicidades, doctora Gracias. Velda. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta Gusto luego. en verlos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.